Problema número 3. Un bloque pequeño de masa m se coloca dentro de un cono invertido que gira sobre un eje vertical, de modo que la duración de una revolución del cono es t, como se nota en la pantalla. La pared del cono forma un ángulo θ con horizontal. El coeficiente de fricción estática entre el bloque y el cono es μ sub s. Si el bloque debe mantenerse a una misma altura h sobre el vértice del cono, determine en términos de θ y h su velocidad mínima, su velocidad máxima, el periodo máximo y el periodo mínimo. Para esto, nótese que la partícula describe una trayectoria circular y el radio de giro es r. Lo podemos sacar por trigonometría. Ahí se forma un triángulo rectángulo como aparece en la pantalla. Entonces el valor de r lo podemos hacer por Pitágoras y sería r igual a h cotangente de θ, o puede ser h sobre tangente de θ. Tenemos una ecuación con dos incógnitas. Como la partícula describe una trayectoria circular, la fuerza centrípeta está dirigida hacia el centro del cono y el sistema de coordenadas que debemos elegir es ese, como aparece en la pantalla. Y las fuerzas que están actuando sobre la partícula son: una es el peso, la otra fuerza que está actuando es la interacción que ejerce la superficie sobre el cono y forma un ángulo θ con el eje y la otra es la fuerza de rozamiento, porque es perpendicular a la normal y está paralela al plano inclinado. Para que el bloque intente recorrer la trayectoria a una velocidad mínima, tendrá que depender de la fricción, como hemos dibujado ahí, para evitar que se deslice hacia arriba de la rampa. Por lo tanto, el periodo máximo ocurre cuando gira lo más lento posible. En esta situación es lógico que la fuerza de fricción está dirigida hacia arriba en el interior del cono. Por lo tanto, el bloque gira con el cono y tiene un movimiento circular uniforme, de modo que tiene una aceleración que apunta hacia el centro de la trayectoria circular. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas centrípetas? Aquellas componentes de las fuerzas que están orientadas en la dirección del eje de las X. En este caso serían las componentes de N y la componente de la fuerza de rozamiento. Y está dado por la expresión que aparece en la pantalla. Las componentes que van hacia el interior del cono son las positivas, en este caso las que van a la derecha, y es n seno de θ, y la componente de la fuerza de rozamiento, que es μ sub s por coseno de θ, y la sumatoria de todas esas fuerzas es igual a la masa por aceleración centrípeta, y la aceleración centrípeta es m, es b cuadrado sobre el radio. Entonces tenemos dos ecuaciones con tres incógnitas y necesitamos hallar una tercera, que es a través de la sumatoria de las fuerzas en y. Como el sistema se mueve, está acelerado en el eje de las y está a la misma altura, la sumatoria de las fuerzas en y tiene que ser cero. Por lo tanto, las componentes en y sería n coseno de θ más la fuerza de rozamiento multiplicado por seno de θ. Las fuerzas verticales tienen que equilibrarse con la hacia arriba, debe equilibrarse con la hacia abajo, que viene siendo la componente del peso. De estas tres ecuaciones podemos utilizar el proceso algebraico, y de la ecuación 3 despejo n y ese valor lo reemplazo en la ecuación número 2. Nótese que en la ecuación número 2 yo puedo sacar factor común n, y después de despejar el valor de n en 3 y reemplazarlo en 2, las ecuaciones 2 y 3 se convierten en esta nueva expresión. Usted tiene que seguir las instrucciones que aparecen en el video para determinar entre la ecuación 2 y 3, resaltar esa expresión. Nótese que los valores de m se pueden cancelar, que es la masa del bloque, y puedo despejar el valor de b. Y ese resultaría el valor mínimo que se requiere para que el bloque no se deslice hacia abajo. Ahora, para poder determinar el periodo máximo de revolución, ocurre cuando la partícula se mueve lo más lenta posible, en este caso con este valor mínimo. El periodo se define, como aparece en pantalla, 2πr sobre la velocidad mínima. Cuando va más lento, se demora más tiempo en dar una oscilación completa. Así que la expresión A la resalto en la definición de periodo, y se obtendría que el periodo máximo está regido a partir de esa expresión. Nótese que el valor de R se puede introducir dentro del radical, y esta expresión la puedo simplificar aún más. Si en esta última expresión yo divido arriba y abajo en el radical por coseno de θ, me daría la expresión que aparece ahí en pantalla. Debe verificar que eso ocurre. Ahora, ¿cómo resolvemos las partes B y C? Su velocidad mínima. Entonces, la situación es muy parecida al caso anterior. El periodo mínimo ocurre cuando gira lo más rápido posible. En esta situación hacemos exactamente lo mismo, el valor de R, y en este caso la fuerza de rozamiento está dirigido hacia abajo. El proceso algebraico es exactamente en la misma situación anterior, y la fuerza que están apuntando hacia el interior del cono serían positivos. La sumatoria de las fuerzas en X genera la fuerza centrípeta. En este caso sería n seno de θ, y la componente horizontal
horizontal o paralela al eje de las X de la fuerza de rozamiento es N, la fuerza de rozamiento por coseno de teta. La sumatoria de esa fuerza centrípeta es igual a mv cuadrado por r. Tenemos, nótese, dos ecuaciones con tres incógnitas. La tercera ecuación sale con la sumatoria de las fuerzas en Y. Las fuerzas hacia arriba, que en este caso sería n coseno de teta, y la componente vertical o la proyección de la fuerza de rozamiento sobre el eje de las Y es n mu sub s seno de teta. Y esto tiene que ser igual al peso para que esté en equilibrio. De esas tres ecuaciones hacemos exactamente lo mismo que hicimos la vez pasada. De las ecuaciones 3 despejo n y la reemplazo en 2, se obtiene esa última expresión. Podemos simplificar entre la masa y se obtiene que esta es la velocidad mínima. Ahora, quiere decir que la velocidad va más rápido cuando la fuerza de rozamiento va hacia abajo. Entonces, cuando va más rápido, tarda menos tiempo en dar una oscilación completa. Entonces, el periodo, como se define como 2πr sobre la velocidad máxima, la expresión B la reemplazo en esta última expresión y nos daría el periodo mínimo que aparece en pantalla. Esta expresión la puedo simplificar aún más. Este proceso es netamente algebraico. El valor de r lo introduzco en el radical como r cuadrado, lo simplifico y me daría esta expresión, que a su vez le puedo dar una estructura aún mucho más elegante, por decirlo así. Divido arriba y abajo por coseno de teta dentro del radical y nos daría que el periodo mínimo está dado como aparece ahí resaltado en la pantalla. Con eso hemos finalizado el ejercicio número 3.